proyectos, ha trabajado en proyectos de mejora continua, mantenimiento de infraestructuras educativas, sistemas eléctricos y agua potable, es prevencionista de riesgo, ha ejercido como prevencionista de riesgo, lo que demuestra su capacidad para identificar y abordar posibles riesgos laborales. Capacitación y docencia, cuenta con una gran experiencia como docente en estos cursos relacionados a lo que es seguridad y minería, en lo que es en el sector de construcción industrial y lo que es salud ocupacional. Bienvenido, ingeniero Philip Marcel, a nombre del Colegio de Ingenieros, del Consejo Departamental de ICA y a nombre de COESI Ingenieros. Gracias por estar el día de hoy acompañándonos en esta sesión. Le doy la bienvenida una vez más y bueno, ahora podría ya empezar a usted con la sesión del día de hoy. Listo. Muy buenas noches con todos los participantes. Bueno, soy el ingeniero Philip Marcel Richarti Alcázar. En esta oportunidad vamos a estar a cargo del módulo 5, ¿no? Investigación de incidentes, accidentes, ¿no? Incidentes peligrosos también. ¿Me escuchan bien, sí? Para poder empezar de una vez. Listo. Bueno, en todo este mundo, vamos a llamarlo así, de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Lo más importante es la prevención justamente de los accidentes, de las enfermedades ocupacionales, y no podemos olvidarnos también de la contaminación del medio ambiente. ¿Listo? Entonces, podemos llamarlo de diferentes formas, en diferentes sectores. Tenemos los sectores económicos como el sector minería, el sector energético, pesquería, industrial, el sector público, ¿no? Con el tema de lo que es este sector construcción, un sector económico que aún todavía falta comprender, entender, ¿no? Todo lo referente a la prevención de riesgos laborales, ¿no? Si bien es cierto, en el Perú nosotros todavía estamos en proceso de poder cambiar ese chip, el chip que tenemos nosotros en cuestión a lo que es la prevención de los accidentes y las enfermedades ocupacionales. Si es cierto, nosotros tenemos una normativa, ¿no? La Ley de Seguridad 29783, cuyo objetivo principal es justamente promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Justamente con la capacitación y el entrenamiento, ¿no? Ya se ha demostrado que a mayor capacitación, mayor concientización de las personas. Entonces, en este caso de los trabajadores. Y ojo, un punto aparte, no solamente los accidentes y las enfermedades a raíz de las actividades que vamos a realizar solamente son en el trabajo. También tenemos riesgos, peligros en la casa, en el parque, en el cine, ¿no? Hasta en el mercado, ¿no? Siempre, hasta cruzar una pista, desde el momento de cruzar la pista, jugar el fútbol, las famosas pichangas que se le denomina ahora, ¿no? Hasta ahí vamos a encontrar peligros y eso, ¿ya? En seguridad yo manejo 4 conceptos básicos, que son qué es un peligro, qué es un riesgo, qué es un acto subestándar y qué es una condición subestándar. Nosotros tenemos que tener bien en claro estos 4 conceptos, porque a partir de ahí es de donde se desarrolla todo este tema de la seguridad y salud trabajo. Vamos a decirlo, sobre todo la prevención de los riesgos laborales. Eso es lo más importante, tenemos que nosotros tener en cuenta
en cualquier trabajo, ya sea una empresa privada, una empresa pública, una empresa de producción, una empresa de servicio, ¿no? Hasta trabajadores independientes. Hoy, a ver, si nosotros nos enfocamos un poquito, perdón, en el tema de la albañilería, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, muchos maestros de obra o que construyen casas en particulares. Yo, por ejemplo, a ver, quiero construir mi casa y conozco por ahí a un maestro, ¿no? Y lo contrato para que él me construya mi casa, ¿cierto? Y este maestro, a su vez, va a contratar personas, ¿no? Como fierreros, como carpinteros, como albañiles, ¿no? Para poder hacer el proceso de construcción. Y este maestro, a la hora de contratar a ese personal, también tiene que tomar las medidas de seguridad pertinentes, ¿ya? Entonces, esta ley de seguridad, la 29783, abarca a todos, señores y señoritas, a todos. Policía Nacional, Ejército del Perú, sector público, sector privado y trabajadores por cuenta propia. Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto. ¿Listo? A ver, como conceptos básicos, ya entrando al tema en sí, según la ley de seguridad, según las normas de seguridad y salud en el trabajo, acordémonos que tenemos una ley de seguridad, la 29783, acordémonos que tenemos un reglamento de seguridad y salud en el trabajo, que es el Decreto Supremo 005 del 2012, ¿ya? Que es el reglamento de la ley. Ahora, en el sector público, o más el sector construcción, tenemos el Decreto Supremo 011 del 2019. Y para el sector minero también tenemos el Decreto Supremo 024, ¿no? Del 2016. Entonces, estos sectores que son los que más vamos a manejar, los que más se ve en el ámbito laboral, emiten, ¿no? Tienen conceptos técnicos que vamos a nosotros a nombrar, por ejemplo, ¿no? Incidente. Dice que es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesión corporal o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios, ¿no? Las leyes de seguridad, los reglamentos, las normas, sí, pues tienen conceptos técnicos, que muchas veces nuestros trabajadores se les hace un poquito difícil de poder entenderlos. Para eso estamos nosotros, los especialistas en seguridad, los ingenieros de seguridad, el prevencionista de riesgo, el monitor, el supervisor, que somos una especie, ojo, somos una especie de profesores, somos una especie de docentes, ¿ya? De docentes, que nosotros tenemos que enseñar a nuestros alumnos, que vienen a ser nuestros trabajadores, a prevenir los accidentes, las enfermedades ocupacionales y la contaminación al medio ambiente. Tenemos que verlo así. Entonces, yo digo, incidente es un acontecimiento no deseado que me podría causar un daño, una lesión, una pérdida. Que me podría, ¿no? Entonces, de esa forma, a veces el trabajador me entiende mejor, ¿ah? Ojo. A veces, de esa forma, el trabajador me entiende mejor. Sabemos que en las obras de construcción, por ejemplo, en cualquier empresa privada, se contrata se contrata diferentes tipos de personas con diferentes capacidades de entendimiento, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo que nosotros somos una especie de docentes y tenemos que enseñar a prevenir los accidentes. ¿Y qué hace el profesor cuando el alumno no entiende el problema de matemática, ¿no? Tiene que buscar la forma, tiene que buscar el mecanismo de que el alumno entienda. De la misma forma, nosotros también tenemos que actuar. ¿Listo? Incidente, de acuerdo a la norma, dice suceso acaecido,
¿no? En el curso del trabajo o en relación con el trabajo. ¿Listo? En el que la persona afectada no sufre ninguna lesión corporal, o sea que no ha tenido ningún golpe, ningún corte, ningún raspón, nada por el estilo. ¿Listo? Entonces, fácil también es, decir que incidente es un acontecimiento no deseado, ¿no? Es un acontecimiento no deseado que me podría causar una lesión, un daño, ¿no? Una pérdida, por ejemplo, ¿no? Podría causar. ¿Listo? Nosotros tenemos que aprender a interpretar las leyes, las normas de seguridad, ¿ya? Tenemos que aprender a interpretar las normas de seguridad. Tenemos que leer la ley de seguridad. ¿Listo? Tenemos que leer los reglamentos de seguridad. Y ahí nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar este tipo de conceptos. De repente específicamente no los va a decir, pero sí el reglamento que rige la ley. ¿Listo? Entonces, tenemos, por ejemplo, ¿qué es incidente peligroso? Un incidente peligroso es cuando dice todo suceso potencialmente riesgoso que puede causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o en la población. Un incidente peligroso. Vamos a suponer que se está encofrando una columna de 2 metros, ¿cierto? Una columna de 2 metros. Y para eso se necesita una forma de madera, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerle esas dimensiones de 2 metros. Entonces, de repente, esa columna de 2 metros, esa forma de madera no fue asegurada totalmente, ¿no? Y boom, se desprende y cae. Y al caer, cae a, vamos a suponer, a 1 metro de mi persona. ¿Listo? A mí no me causó daño, ¿cierto? No me causó daño. Entonces, ese es un incidente peligroso, porque si esa forma de madera de 2 metros con el peso, me va a poder causar una lesión. Si me hubiera caído, me causa una lesión grave, ¿no? Entonces, ese es un incidente peligroso, ¿ya? Cuando lo que, en este caso, como les vuelvo a decir, lo que la forma de madera, ¿no? Al caer, por no asegurarse, cae a 1 metro más o menos de mi persona y no me causa ningún daño, ¿no? Pero si me hubiera caído, me hubiera causado de repente hasta la muerte. Me golpea de repente, y me hubiera causado hasta la muerte, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando es incidente peligroso. Bueno, accidente de trabajo, todo suceso repentino que se produzca por causa o con ocasión del trabajo que genere en el trabajador o en la persona una lesión orgánica o una perturbación funcional, invalidez o muerte, ¿no? Un accidente de trabajo, ¿no? Un accidente de trabajo. También vamos a ver que existen accidentes de trabajo leves, graves y fatales, ¿no? Y mortales. Accidente de trabajo también yo manejo un concepto parecido al del incidente, acontecimiento no deseado que me va a causar una lesión, un daño, una pérdida y hasta la muerte. ¿Listo? Son conceptos que tenemos que tener en cuenta para poder nosotros seguir para iniciar con la investigación del accidente. Enfermedad ocupacional, ¿qué me dice? Enfermedad contraída debido a la exposición a factores de riesgo relacionados con el trabajo. Yo también puedo decir, enfermedad ocupacional es la enfermedad que voy a adquirir por una mala práctica del trabajo. Es el deterioro lento de la salud, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que la ley de seguridad exige al empleador a practicar el examen médico preocupacional antes de ingresar a laborar, ¿cierto? Entonces, una de las especialidades de los controles que pasamos es la audiometría, ¿no? Entonces, yo paso por el médico y me dice
que mi audición, ¿no? Mi capacidad de audición se encuentra al 90%. Mi recomendación es de que cuando se genere ruido, porque así lo dicen, que supere los 85 decibeles, yo debo usar la protección auditiva. Yo pregunto, ¿por qué tengo que esperar a que a que supere los 85 decibeles para poder usar la protección auditiva? ¿Por qué no, desde el momento que ya se genera un ruido, uso mi protección auditiva? Uso mi protección auditiva, ¿no? Sería mejor, ¿listo? Y ahí también te dice que de acá a 6 meses, por ejemplo, debo volver por otro control, ¿no? Debo volver por otro control. Pero a veces estamos ¿cómo se llama? A veces estamos en actitudes negativas y no hacemos caso a lo que el prevencionista o el ingeniero nos recomienda, o hasta que el médico ocupacional nos recomienda y no uso pues, la protección auditiva, ¿no? Y sucede, en el sector construcción sucede mucho, en el sector público sucede mucho. Se está haciendo encofrado para poder hacer la construcción, ¿no? Y en el encofrado utilizas taladro, utilizas cortadora eléctrica, utilizas el cangurito para poder compactar las áreas. Ya estás generando ruido. Hoy día, por ejemplo, un trabajador me dice, ingeniero, pero no supera los 85 decibeles el ruido. ¿Se dan cuenta? Esas son las actitudes que a veces toman los trabajadores. Pero bueno, en fin, pasa los 6 meses, otra vez va por su control, le toman la prueba de audiometría y el resultado dice de que tu capacidad auditiva ya no está al 90%, sino está al 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que estás quedándote sordo, así de sencillo. Y esa es una enfermedad ocupacional. ¿Ya? Entonces, hay conceptos que tenemos nosotros que poder hacer fácil entendimiento con los ejemplos que ponemos. ¿Listo? Ahora, también tenemos, dentro de lo que son los accidentes, tenemos la clasificación de accidentes. ¿Listo? Tenemos accidentes leves, ¿ya? Que es una lesión con descanso médico menor a un día, ¿no? Muchas veces, sí, pues puedo sufrir un resbalón, una caída, ¿no? Una contusión, de repente en la columna, en algún brazo, voy ya es un daño, ojo, ya me caí, ya me golpeé, ya es un daño, es un accidente leve, ¿no? Voy al tópico, me trasladan al hospital, me revisa el médico, no tienes nada, pero como le está doliendo, entonces te dan descanso médico un día. Ese es un ejemplo. Otro puede ser que sufras un pequeño corte, ¿no? También es un accidente leve, ¿ya? Accidentes incapacitantes, ¿no? Son lesiones con descanso médico mayor a una jornada de trabajo y tratamiento médico, ¿no? Por ejemplo, un accidente incapacitante, yo diría también que es un accidente grave, ¿ya? Una caída, una fractura, por ejemplo, de la pierna, ¿no? Una fractura del brazo, o de repente un corte con una trozadora de acero, con una circular de mano, ¿no? De repente un corte, ¿no? Entonces, que me va a tener incapacitado para el trabajo 2, 3, 4 días por lo menos, ¿no? Y en el caso de una fractura, dependiendo también el daño de la fractura, me va a tener un mes, mes y medio, ¿no? Es un accidente incapacitante, ¿ya? Y un accidente mortal, bueno, ya sabemos que es cuando pierde la vida el trabajador, ¿listo? Ahora, dentro de los accidentes incapacitantes también tenemos lo que son accidentes incapacitantes total temporal, parcial permanente y total permanente, ¿ya? ¿A qué se refiere? Dice que total temporal es cuando la lesión generada en el accidentado, la imposibilidad de utilizar un organismo,
se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. Miren, total temporal, ¿no? Quiere decir de que no puedo moverme, no puedo realizar el trabajo, no puedo realizar ninguna actividad, ¿no? Por un corto plazo, ¿no? Parcial permanente, cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo, ¿no? De repente sufrí un accidente, cuando tenemos algunos choques eléctricos, por ejemplo, ¿no? Que de alguna forma me va a afectar el, el sistema nervioso, pero no en su totalidad, ¿no? Mm, Me queda a veces algunos tics nerviosos, ¿no? Por haber recibido una carga eléctrica, ¿no? Y total permanente cuando la lesión genera la pérdida, ¿no? Anatomía o funcional total de un miembro, un órgano, de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida de, por ejemplo, desde un dedo, ¿no? Muchas veces, sobre todo los carpinteros, ¿no? Los encofradores que utilizan el banco, el circular de banco y la cepilladora, ¿no? Sí se ha visto accidentes que han perdido un dedo, ¿no? O de repente algo más grave, pierden algún miembro, ¿no? Ya sea el brazo o ya sea la pierna, ¿no? Entonces, esos son los tipos de accidentes que vamos a encontrar. ¿Listo? A ver, ¿qué tipo de accidente corresponde a fractura de tobillo con 3 meses de descanso médico? ¿Qué tipo de accidente corresponde a fractura de tobillo con 3 meses de descanso médico? Total temporal, parcial permanente, total permanente. ¿Qué dice? Fractura de tobillo con 3 meses de descanso médico. Es un accidente total temporal, ¿no? Porque no puedo, total temporal, fractura de tobillo, ¿ya? Después de un periodo de 2 o 3 meses, otra vez con rehabilitación, ¿no? Estoy otra vez como nuevo. Fractura de tobillo, ¿no? Total temporal, porque me imposibilita poder desplazarme sin ningún problema. Disminución de la capacidad auditiva de trabajador en el centro de trabajo con máquina industrial, ¿no? Con ruidos superiores a los 100 decibeles. Imagínense, ruido total, ¿no? ¿Qué tipo de accidente corresponde? Disminución de la capacidad auditiva. ¿Mm? A ver, ¿qué dice? Enfermedad ocupacional. Estoy disminuyendo, ¿no? La capacidad auditiva. ¿Ya? Contusión por caída con retorno al día siguiente. O sea, me caí, me golpeé, pero al día siguiente otra vez ya estoy en el trabajo. ¿Qué tipo de accidente sería? Accidente leve. Resbalón sin daños. ¿Ya? Resbalón sin daños. Trabajador continúa su labor. Es un resbalón sin daños. Trabajador continúa su labor. Es un correcto. Un incidente. Un incidente. Resbalón. Ojo. Resbalón. Secretaria sufre corte y sutura de 5 puntos en la mano y retorna a laborar con seguimiento de limpieza y retiro de puntos. Es un accidente leve
Es un accidente leve, correcto. Al operar equipo de oxicorte, se generó fuga de acetileno, que es advertido por los trabajadores y se ordena la evacuación del centro de trabajo. Es un, ¿qué tipo de accidente? Operador, al operar equipo de oxicorte, generó fuga de acetileno, que es advertido por los trabajadores y se ordena la evacuación del centro de trabajo. Es un incidente peligroso. ¿Ya? El incidente peligroso. Tenemos que, con esta diapositiva, este material, ¿no? Que en algún momento se les va a hacer llegar, tenemos que analizar bien para poder saber interpretar bien qué tipo de accidente es el que le podría suceder a un trabajador, porque y estos accidentes hay que reportarlos, ¿ya? Al operar equipo de oxicorte se generó fuga de acetileno. El acetileno es volátil, es inflamable, es explosivo, ¿ya? Pero se advierte, dice, se advierte por los trabajadores y se ordena la evacuación inmediatamente. O sea, ningún trabajador sufrió un daño, ¿ya? Dice, secretaria sufre corte y sutura de 5 puntos en la mano. Es un corte de 5 puntos en la mano y retorna a laborar con seguimiento de limpieza y retiro de puntos. O sea, no le dan descanso médico ni un día siquiera. Dice, secretaria sufre corte y sutura de 5 puntos en la mano y retorna a laborar con seguimiento de limpieza y retiro de puntos. Es un accidente leve porque no le dan, ni siquiera le dan un día de descanso médico. Hemos dicho que accidente leve es cuando al menos te dan un día de descanso médico. En este caso no le otorguen ni siquiera un día, es un accidente leve. ¿Listo? Ahora, ¿qué no es accidente de trabajo? Según el Decreto Supremo 03/98. ¿Qué no es, no? Accidente ocurrido en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo. O sea, si yo voy de mi casa a laborar y sufro un accidente, no es un accidente de trabajo. Pero, a ver, acá vamos a poner un pero si estoy laborando, si estoy trabajando en una minera, ¿ya? Y la minera, ustedes saben que las empresas mineras tienen movilidades para poder transportar a su personal, ¿listo? Entonces, yo voy al paradero y en el paradero a mí me recoge la movilidad para la empresa minera de la que estoy trabajando y antes de llegar al centro de labores sufre un accidente. Ahí sí se considera accidente de trabajo porque así lo establece el Decreto Supremo 024, que es el reglamento del sector minero. Ahí sí, ¿ya? Pero después, en el sector, por ejemplo, construcción o al sector público, no es un accidente. Aquellas causadas por participar en riñas, ¿no? Y acciones ilegales, por ejemplo, dentro del centro de trabajo, ya saben también, me imagino que los reglamentos internos de seguridad y salud en el trabajo establecen, ¿no? Que la persona que ocasione un golpe, ¿no? A una persona, a un compañero, automáticamente despido inmediato, ¿no? Ya. En este caso tampoco sería accidente de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Yo agarro, no sé, me peleo con mi compañero y agarro un tubo y lo golpeo y le fracturo la mano, no es accidente de trabajo, ¿ya?
Los que ocurren por incumplir una orden escrita específica en la empresa. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, señores. Todas las actividades que vamos a realizar necesitamos el permiso de trabajo, ¿ya? Es un formatito que lo podemos acondicionar dependiendo la necesidad de la empresa, ¿no? O dependiendo cómo implementan su sistema de gestión. Es un formatito que es una orden de trabajo. En otras empresas se llama la papeleta de trabajo, ¿no? ¿Quién autoriza? El capataz, el maestro de obra, el responsable del proyecto, ¿no? Son los que autorizan para hacer ciertas labores, ¿ya? Los ocurridos en actividades recreativas, deportivas o culturales, ¿no? Muchas veces por el Día del Trabajo organizan algún campeonato de fulbito y una persona sufre un esguince, una fractura, algo, no es accidente de trabajo. Aquellos causados por uso de sustancias alcohólicas o estupefacientes. Bueno, ya también sabemos que en nuestro reglamento interno de seguridad debe haber una política sobre el alcohol y drogas, ¿no? Una persona que se aparezca a laborar con síntomas de haber bebido bebidas alcohólicas, automáticamente el comité de seguridad sesiona, le pasan el alcoholímetro, sale positivo, dosaje etílico, sale positivo, despido inmediato, ¿no? Entonces no necesitamos llegar hasta esas instancias. Los que los que sean consecuencia de, bueno, una guerra civil internacional, conmoción civil, terrorismo, ¿no? O algo similares, ¿no? Por ejemplo, hemos estado viviendo momentos críticos en nuestro país con las movilizaciones, los paros, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay el que desea paraliza, el que no sigue trabajando, pero se ha dado momentos en que los mismos huelguistas han ido a las obras a querer sacar a los trabajadores y ahí ha habido enfrentamientos y de repente hay algún daño, no es tampoco accidente de trabajo. Accidentes ocurridos por desastres naturales, terremotos, maremotos, tampoco es un accidente de trabajo. Los ocasionados por fusión nuclear, tampoco es accidente de trabajo. Y lesiones que se hacen, a veces los trabajadores se hacen lesiones, ¿no? Para poder pedir el descanso médico, ¿no? A veces se hacen lesiones, ¿listo? Nosotros, tenemos, como les dije, de igual forma, en el almuerzo no estás trabajando. O sea, el accidente de trabajo, es accidente de trabajo cuando estás desarrollando el trabajo, cuando estás haciendo tu actividad, cuando estás trabajando. En la hora de almuerzo no estás trabajando, ¿ya? Por eso es de que no se considera tampoco accidente de trabajo. La ley de seguridad, la 29783, claro, si es en el sector minero, sí. Si es en el sector minero, sí, ¿ya? La ley de seguridad, tiene principios, tiene 9 principios. En esta oportunidad vamos a tocar 2. El principio número 2, que es principio de responsabilidad, que me dice que el empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, ¿no? Conforme las normas vigentes. Pero ojo, yo también tengo una política, ¿ya? Que es la que me ha mantenido todos estos años sin conocer un accidente grave y mucho menos un accidente fatal. Yo les digo a mis trabajadores, el accidente de trabajo no existe. Lo que existe es la negligencia del trabajador. ¿Listo? Y muchos que han pegado el grito al cielo, ingeniero, ¿cómo va a decir eso? No, yo les hago entender, ¿cierto? En el sector construcción tenemos, por ejemplo, y en el sector minero tenemos el SCTR. ¿Qué es el SCTR? Seguro, ¿no? Contra trabajos de alto riesgo, ¿cierto? Ese SCTR
compramos ese seguro. Ese SSTR tiene dos funciones principales. Salud, que es que te cubre todo, hasta el curita, todo te cubre, y pensión en el caso de que tú hayas sufrido alguna incapacidad permanente ¿no? O alguna fatalidad, ¿no? Te cubre una pensión. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay estos accidentes? El SSTR va a realizar también una investigación, se va a realizar una investigación. Y y si se detecta en la investigación que el accidente fue ocurrido por una negligencia del trabajador, entonces el SSTR no te va a pagar un solo centavo. Así, un solo sol no te va a pagar. Entonces, por eso es de que yo con mis trabajadores trabajamos, los capacito, los concientizo para que se trabaje de esa forma. ¿Ya? Entonces, es por eso, y me ha servido, todos estos tiempos me ha servido. El empleador, sí, pues te paga el salud, ¿no? Te asegura, ¿no? Y ahí es donde, ahí es donde más se centra este principio de responsabilidad, ¿ya? El principio número 6, principio de atención integral de salud, justamente, ¿no? Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación, ¿no? Eso no hay ningún problema. Incluso, si ustedes se darán cuenta, en sus boletas de pago, ahí debe salir SSTR Salud, ¿no? Que es el que normalmente, con la aportación del empleador que aporta tu seguro de e-salud, ¿no? Con eso también ahí tienes para poder recuperarte alguna operación, ¿no? Terapia en e-salud, ¿ya? Ahora, también el artículo 56, ¿no? De la ley nos dice la indemnización por daños de salud. ¿Ya? Nos dice que el incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar las indemnizaciones a las víctimas o a sus derechohabientes de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, ¿no? En el caso en que, producto de la vía inspectiva, se haya comprobado fehacientemente el daño al trabajador. ¿Listo? Ahora, para eso, pues también los trabajadores, señores y señoritas, los empleadores, tienen pues la obligación, ¿ya? De garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. ¿Cómo? Con la implementación de un sistema de gestión de seguridad sistema de gestión de seguridad y salud, que me va a permitir a mí poder controlar el peligro y reducir el riesgo, que me va a poder permitir a mí prevenir los accidentes, las enfermedades ocupacionales. Entonces yo, como empleador, es mi obligación capacitar, brindar EPPs, por ejemplo, de calidad, implementar un procedimiento escrito de trabajo seguro. Acordémonos de la jerarquía de controles: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y uso de EPP. ¿Qué es lo que te va a salvar la vida? Los controles administrativos. Dentro de los controles administrativos tenemos lo que es la capacitación, lo que es el entrenamiento, lo que es incluso la elaboración del IPRC de línea base, donde vamos a encontrar ahí todas las actividades que realiza mi empresa, todas sus tareas, todos sus peligros, todos sus riesgos, la evaluación, la medida de control y un riesgo residual. Entonces, si el empleador no da estas condiciones de trabajo, efectivamente se va a cumplir lo que dice el artículo 53 de la ley de seguridad, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es fundamental, es principal, es una herramienta, es un conjunto de herramientas, de métodos, principios, normas que me van a mí ayudar a prevenir los accidentes y enfermedades ocupacionales. También nos dice el artículo 76 la adecuación del trabajador al puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si un trabajador sufre un accidente, ¿no? Por ejemplo, acá como vemos en la fotito, un operador o un carpintero o un encofrador o un maquinista o un montajista,
¿no? Sufre un accidente y lamentablemente queda discapacitado, ¿cierto? Incluso la ley de seguridad con la modificatoria de la 30.22.2 nos dice que el trabajador regresa a sus labores, a la empresa, pero se le tiene que adecuar ahora otra, otras funciones, sin que se le eh, sin que sea afectado el sueldo que él percibía cuando era, por ejemplo, un operador de maquinaria, ¿no? Hablamos en el sector construcción y en el sector minero, también hablamos de lo que son peones, oficiales y operarios, ¿no? Entonces vamos a suponer que el que sufrió el accidente fue un operario, ¿no? Y ahora queda incapacitado, en silla de ruedas, ya no va a poder, pues, realizar trabajos de encofrado, trabajos de acondicionamiento de acero, montajista, no va a poder hacer, ya tendré yo que buscar un puesto adecuado que él pueda sufrir, que él pueda suplir, ¿no? Pero yo no puedo disminuirle el sueldo, ¿listo? Salvo de que el trabajador haya quedado, por ejemplo, parapléjico, ¿no? Ya, ahí sí ya no, ya no podría retornar al trabajo, ¿listo? Y incluso ha sido modificado este artículo con la ley 30.22.2, ¿no? Acuérdense que la ley de seguridad, la 29783, ha sufrido dos modificatorias, una la 30.22.2 y la otra la 31.246, ¿no? La 31.246 apareció justamente por el tema de la pandemia, ¿no? Y el reglamento de la ley en el artículo 79 nos dice cuál es la obligación del trabajador en el inciso D del trabajador, perdón, el inciso D dice cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales. O sea, el trabajador debe cooperar. Una vez me sucedió de que un trabajador pisó clavo y pasó su zapato de seguridad y le causó un daño, ¿no? Este, este trabajador lamentablemente había ido a trabajar con un zapato de seguridad que no le habíamos brindado nosotros, porque nosotros hacemos la prueba del clavo. En los zapatos de seguridad tiene que haber plancha laminada, no puede pasar el clavo, ¿ya? Entonces, él puso de testigos incluso a sus compañeros, ¿no? Y cuando se hace la investigación del accidente, o del incidente peligroso, o del mismo incidente, porque también se tiene que investigar el incidente, fuimos a poder recabar información y el compañero dijo, no, ingeniero, disculpe, yo no he visto, no me he dado cuenta, ¿no? A veces tienen ese concepto errónico que van a perjudicar al compañero. No, al contrario, lo van a ayudar para que no vuelva a suceder, ¿no? Ese también es uno de los objetivos, ¿no? De la investigación del accidente, ¿no? Sacar la información, el por qué sucedió para que no vuelva a suceder, ¿no? Nos sirve como estadísticas también. Entonces, el trabajador está obligado a participar y a cooperar, ¿ya? Y también está obligado a reportar, ¿no? Todos los incidentes, ¿no? Accidentes, incidentes peligrosos, en este caso a su jefe inmediato, ¿no? Lamentablemente, los incidentes no los reportan, ¿no? Esa es también otra chamba bastante ardua que tenemos que hacer para que ellos cambien esa forma de pensar y reporten los incidentes. Acuérdense que el incidente también es el aviso de que te puede suceder un accidente, ¿no? El accidente te está diciendo, oye Juan, ten cuidado, mira lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, tenemos que reportar los incidentes. Se reporta el incidente al área de seguridad, se da una pequeña charla de reinducción, por último, ¿no? En lo que hayan estado haciendo para que no vuelva a suceder. ¿Listo? También el Código Penal, ojo, todo esto es en base a lo que a la normativa que es el soporte, ¿ya? Es el soporte. El Código Penal, en el artículo 168A, dice, ¿no? Atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Dice, el que deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud y estando legalmente obligado, ponga en peligro inminente la vida y la salud, integridad física de sus trabajadores de forma grave, será reprimido con pena privativa de la ley, no menor a 1 año ni mayor a 4 años. O sea, yo no puedo mandar pues a mi trabajador a ver, estamos haciendo una excavación ya estamos construyendo una posta de salud, estamos construyendo un hospital, ¿no? Ahí necesitamos hacer excavaciones de por lo menos entre 10 y 15 metros de profundidad para las cisternas, ¿listo? Y si yo veo que el terreno no es un terreno fijo, es un terreno con gran probabilidad de derrumbamiento, yo no voy a mandar pues a mi trabajador a que haga el perfilado, a que siga excavando, sabiendo de que puede haber ese derrumbe, lo aplasta y me lo mata, ¿no? Yo tengo que dar la condición de trabajo, en este caso, no sé, el entibamiento, por último, ¿no? Entonces, si yo hago eso, yo pongo en peligro a mi trabajador, me voy preso. Así de sencillo. Y no solamente yo, sino también los compañeros de trabajo. A veces realizamos bromas tontas, ¿no? Que pueden sufrir accidentes graves a los compañeros. También me voy preso, ¿ya? Así que hay que tener cuidado, ¿no? Donde, uno, el empleador tiene que tener cuidado para poder, para poder decir a los trabajadores qué actividades son las que tienen que hacer. Tenemos que evaluar los riesgos, ¿ya? Y por otro lado, los mismos compañeros también debemos tener mucho cuidado a la hora de hacer bromas, a la hora de estar jugando en el área de trabajo. No se puede hacer eso porque justamente pueden ocasionar daños graves, severos a nuestros compañeros y podemos pagar con pena de cárcel. ¿Listo? A ver, dice, un caso de estudio. A ver, dice, trabajador albañil se apersona al prevencionista. Mira, y esto sucede, y esto sucede. Se apersona al prevencionista de riesgo, ¿no? O de seguridad de la empresa, ¿no? Indica que hace 8 días, o sea, hace la semana pasada, hace 8 días atrás, mientras llevaba tablones a la carpintería, se tropezó y se dobló el tobillo, ¿no? Un esguince, vamos a decir. Producto de esto sintió un dolor, pero que tan solo se frotó porque no le dio la importancia, ¿ya? Sin embargo, en estos días, a pesar de las frotaciones, ¿ya? El dolor no desaparece y presenta ahora un hinchazón. Dice, si usted fuera el prevencionista, ¿qué haría? ¿Qué acciones tomaría? A ver, ¿qué acciones tomaríamos? ¿Qué dice? A ver, primero, dentro de dentro de las normas de seguridad me dice de que yo como empleador debo gestionar 4 capacitaciones al año como mínimo, ¿cierto? 4 capacitaciones al año. Una de esas 4 capacitaciones sí puede ser los primeros auxilios, para enseñarle a ese trabajador que cuando sufres un esguince, no debes frotarte, porque si te frotas se te va a hinchar más, ¿no? Lo que tienes que hacer es colocar hielo para bajar la desinflamación y asunto arreglado. Ojo, así les digo, yo en algún momento de mi vida también he jugado pelota y sí he sufrido de los esguinces y me ponía hielo, me ponía las paletas que se vendían ahí en el estadio y asunto arreglado. Pero este trabajador, habla después de 8 días. Después de 8 días. ¿Qué hacemos nosotros? No le hacemos caso, le decimos, ya pasó, ya fue, ya no sirve, muy tarde tu reporte, ¿qué hacemos? ¿Mm? ¿Qué dice? Claro, se tiene que reportar, ¿ya? De alguna forma, se tiene que reportar. No,
¿Se reporta como accidente de trabajo? ¿Es necesario realizar una investigación? ¿Qué acción de mejora continua se realiza? ¿Ya? ¿Se reporta como accidente de trabajo? Sí, sí, previa investigación, porque también puede ser de que lo haya sucedido en su casa, o puede ser como a mí me pasó, ¿ah? Señores, yo ya pues conozco a estos trabajadores del andamio, como le llaman, nuestros amigos de construcción civil, ¿no? Un trabajador en una oportunidad realizando trabajos en su casa se golpea la mano y se hincha la mano izquierda por el lado del pulgar. Se va al hospital a hacer ver y como le demoraban tanto, al día siguiente, eso fue un domingo, me acuerdo muy bien, fue un domingo, el día lunes temprano no viene a trabajar y se va directo al hospital. Y como le demoraban en atender en emergencia, le decían que lo reportara como accidente de trabajo para que lo atiendan de forma rápida, ¿no? Bueno, así lo hizo, lo atendieron y a las 2 semanas me llega a mí una notificación de accidente de trabajo. Yo, uy, ¿cómo? ¿Qué? Entonces, se hizo la investigación y obviamente se hizo el descarte, ¿no? Porque incluso el mismo trabajador había pedido, ahora que me acuerdo, permiso escrito sin goce, ¿no? Pero así, a veces así sucede, ¿ya? En este caso, dice, se reporta, bueno, se tiene que hacer primero una investigación para ver si se ha realizado en el centro de trabajo o no, ¿ya? Sí, se reporta como si fuera en el centro de trabajo, sí se reporta como un accidente de trabajo leve, porque al final fue un daño, ¿no? El esguince es un daño. Se hace la investigación, claro que se hace la investigación, y se hace la reinducción en mejora continua, ¿no? En este caso, para realizar las labores y también, honestamente, yo un jalón de orejas para que lo reporte en el instante, en el momento. ¿Listo? Ahora, en el caso de comunicar el accidente de trabajo, ya estamos hablando de otras instancias, ¿ya? Notificación. La ley de seguridad nos dice en el artículo 82 el deber de información al sector trabajo. O sea, tenemos nosotros que reportar todo accidente de trabajo, todo incidente peligroso al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. También los centros médicos, ¿ya? Vamos a suponer que yo no lo hago, pues quiero pasármela de vivo. O de repente me olvidé, ya, por último me olvidé. Vamos a pensar positivamente, sanamente, me olvidé. El centro médico donde fue atendido, en este caso de salud, también de salud lo reporta. O sea, es obligación de salud reportar al Ministerio de Trabajo los accidentes de trabajo leves, graves o fatales, ¿ya? Todo accidente, inclusive todo accidente de trabajo, accidente mortal, ¿no? Los incidentes peligrosos, todos los accidentes leves, graves y mortales se tienen que reportar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Cómo? Aquí tenemos nosotros una forma, un tipo de accidente, accidente mortal, incidente peligroso. El empleador lo comunica mediante el sistema informático de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales del portal institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. O sea, no tengo que ir hasta la oficina, sino entro en mi computadorita, entro en mi internet, entro a la página del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y ahí busco, ¿no? Para poder reportar el incidente, ¿no? Recepciona el Ministerio de Trabajo, ahí en el caso de accidente mortal, incidente peligroso, tenemos el formulario número 1 dentro de las 24 horas de sucedido el accidente. Ahí vamos a encontrar el formulario número 1, llenamos todo lo que nos indica y ya está reportado. Ahora, accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales. A ver, se habla mucho de la enfermedad profesional y enfermedad ocupacional. ¿Habrá alguna diferencia? A ver,
vamos a dejar eso de tarea, ¿ya? Vamos a dejar esa de tarea. Hay diferencia entre la enfermedad profesional y la enfermedad ocupacional. Ahí investiguemos y averigüemos. ¿Listo? Entonces, de igual forma se reporta, ¿no? En el portal, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, y en este caso llenamos el formulario número 2, ¿no? Hasta el último día hábil, ¿no? Del mes, y los 5 primeros días hábiles, ¿no? De conociendo el diagnóstico, ¿ya? Así que no tenemos excusas para no reportar al Ministerio de Trabajo los accidentes leves, incluso hasta los incidentes peligrosos. Los incidentes peligrosos, el incidente peligroso se le da la misma importancia como que si fuera un accidente grave o un accidente mortal. Hay que hacer su investigación, su reporte llenado. Ya vamos a ver ahorita también la resolución ministerial 050 del 2013 nos dice cuál es el formato para llenar el accidente de trabajo, ¿no? En el artículo 33 del Decreto Supremo 005, reglamento de la ley, nos dice cuáles son los formatos referenciales de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y ahí está el formato de accidente de trabajo. ¿Listo? También el artículo 28 nos dice registro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? El empleador implementa los registros y documentación del sistema de gestión, pudiendo ser estos llevados a través de médicos físicos electrónicos o de manera manual, ¿ya? Deben estar actualizados y a disposición de los trabajadores y de la autoridad competente, en el caso de que nosotros tengamos una auditoría o una inspección por parte de nuestros amigos de la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. ¿Listo? El artículo 89 nos dice cuando un mismo suceso, ¿no? Sucede lesiones a más de un trabajador, debe consignarse un registro de accidente por cada uno de los trabajadores. ¿Y cuál es? A ver, ahorita lo ponemos. Por cada uno de los trabajadores, ¿ya? Si en el accidente de trabajo, por ejemplo, se cayó se cayó la plataforma de encofrado, y cayeron 2 trabajadores, un accidente no grave, ¿no? O accidente grave, vamos a suponer, se hace por cada uno de ellos, ¿cómo se llama? Accidente leve, pues, ¿no? Porque ese se corta, ¿no? Y puede seguir la actividad durante el día. Sí, es un accidente leve, es un accidente leve. ¿Listo? Ahora, el artículo 87 también nos habla de registro de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, ¿ya? Las entidades empleadoras deben contar con un registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes ocurridos dentro del centro de labores, y exhibirlos, ¿ya? Y exhibirlos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el artículo 33, aquí estamos, el artículo 33 nos dice cuáles son registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, ¿ya? El artículo 35 nos dice que debemos guardarlo por 20 años, ¿ya? El registro de enfermedades ocupacionales. Y el registro de incidentes peligrosos por 10 años, ¿ya? ¿Cuál es este de aquí? Es el formato. Aquí lo tengo también, a ver, voy a salir. Acá lo tengo en Excel para que lo puedan ver mejor. Para que lo puedan ver mejor, ¿ya? Aquí está. Aquí está, ¿no? El registro, este modelo estándar está en la resolución, en el anexo de la resolución ministerial 050-2013. Buscan ustedes resolución ministerial 050-2013, a encontrar
los registros referenciales del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Aquí tenemos el registro de accidente, tenemos la razón social, el RUC, ¿no? Domicilio, actividad económica, número de trabajo en el centro laboral, ¿no? Aquí tenemos justamente allí los nombres, DNI, edad, área, antigüedad, tiempo de experiencia, el día que ocurrió, la hora, el lugar exacto, que fue un agente leve, incapacitante, mortal, temporal permanente, temporal parcial permanente, permanente, cuántos días de descanso médico, ¿no? Cuántos trabajadores afectados, ¿no? Describir brevemente lo que sucedió. Tenemos que también adjuntar aquí manifestación, ya del accidentado o del, cuando también es un incidente. ¿Qué medida correctiva se ejecutó? No se ejecutó. ¿Ya? Este es el formato de accidente de trabajo para llenar. La enfermedad ocupacional, sí, es también por el sonoros, por en este caso por el ruido, la sordera, ¿no? Y dependiendo, pues, yo trabajo con productos químicos, estoy expuesto a contaminación y mañana más tarde puedo tener alguna enfermedad crónica, como por ejemplo, como cáncer, ¿no? Y sí, y de acuerdo a la investigación que se da, puede resultar en una enfermedad ocupacional, ¿ya? Ahora entramos, ya hemos conocido más o menos todo la ruta para poder llegar a la investigación, ¿no? Tengo que tener conocimiento de la norma legal, qué es lo que tengo que hacer, qué no debo hacer, tengo que tener conocimiento de los conceptos básicos, qué es un incidente, qué es una enfermedad ocupacional, qué es un incidente leve, ¿no? Tengo que tener esa base para poder llegar a hacer la investigación del accidente, ¿no? ¿Y qué es la investigación de los accidentes o enfermedades ocupacionales, ¿no? Son, dice, investigación de los accidentes, enfermedades o incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud, permite identificar los factores de riesgo en la organización, ¿ya? Las causas inmediatas, actos y condiciones subestándar. Ahí, punto. Los accidentes, señores y señoritas, existen porque existen los actos y condiciones subestándar. Al inicio les dije que son 4 conceptos básicos, que es un peligro, toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño a las personas, equipos, a los procesos y al medio ambiente, que es un riesgo, la consecuencia del peligro, si el peligro es la altura, el riesgo es la ida, que es un acto subestándar, una mala práctica del trabajo, simplemente algo que no debo hacer, ¿no? Y que es una condición subestándar, justamente las condiciones de trabajo, ¿no? La altura, el polvo, el ruido, ¿no? Es una condición. Por eso dice, causas inmediatas, actos y condiciones subestándar, las causas básicas, factores personales y factores de trabajo, ¿ya? Y cualquier diferencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la planificación de la acción correctiva, ¿no? Esa es justamente una investigación de un accidente. ¿Quién hace? El empleador conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales o los trabajadores realizan la investigación de un accidente de trabajo. No sé si también han escuchado hablar del comité técnico. Se habla mucho del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, que es una herramienta principal también importantísima de los subcomités de seguridad y del supervisor de seguridad, ¿no? En el caso que son de 20 trabajadores a más, se conforma un comité o un subcomité, y en el caso que son menos de 20 trabajadores, un supervisor de seguridad. Pero he escuchado hablar, a veces se habla del Comité Técnico de Seguridad y Salud al Trabajo, es justamente cuando lo armamos para poder investigar ese accidente, ¿no? Vamos a suponer que yo estoy en mi área de parqueo de maquinaria, ¿no? Y tengo un volquete cuadrado en una pequeña pendiente, ¿no? Y está cuadrado. Y de pronto el volquete empieza a rodar. ¿Qué sucedió? Y el volquete rueda y choca
con alguna infraestructura, ¿no? Ya causó daño a la infraestructura, ¿es un accidente? Sí, es un accidente. Entonces, ¿pero qué sucedió si supuestamente el volquete estaba brequeado, estaba ahí con su freno de aire, todo, ¿no? Entonces, conformamos una comisión, ¿no? Dice un representante del empleador, un representante del comité de seguridad, de una organización sindical que pueda tener, y un especialista. ¿Quién es el especialista? En este caso, el mecánico, ¿no? Entonces yo tengo que convocar al mecánico para que me diga, o el ingeniero mecánico para que me diga, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué empezó a rodar si supuestamente estaba ahí estacionado? ¿No? Entonces, él es el especialista. Entonces, esa es la comisión que se forma para poder realizar la investigación, ¿ya? Y en el caso de un accidente mortal, obviamente, con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio Público, ¿no? Y representantes de la empresa, se hace la investigación del accidente. ¿Listo? El artículo 93 nos dice también, dice que comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y la salud vigentes al momento del hecho, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Por qué investigar? ¿Por qué? Porque justamente tengo que comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes en determinar la necesidad de modificar dichas medidas. Puede sonar un poquito, puede sonar un poquito frío, ¿no? Pero el accidente a veces justamente sirve para esto, ¿no? Ver si funciona o no mi sistema de gestión, ¿ya? Eh, yo tengo, obviamente, un accidente grave o un accidente fatal, ¿no? Porque honestamente, los incidentes, los accidentes leves siempre van a estar, siempre van a haber personas que se vayan a hacer algún golpe, ¿no? No sé, por eso le digo leve, ¿no? Siempre van a estar. Pero no puede haber un accidente grave. Un accidente grave puede ser la fractura de un brazo, eso no puede existir. Si sucede, quiere decir que nuestro sistema de gestión está funcionando como debería y tenemos que adoptar las medidas correctivas para que no vuelva a suceder. Y eso es para la investigación del accidente, ¿no? Comprobar la eficacia tanto en el plano nacional como empresarial, ¿no? Así estamos hablando ya de términos técnicos, ¿no? Para de las disposiciones en materia de riesgos y notificación de accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Esa es la finalidad de la investigación. Los incidentes son llamados alertas, ¿no? Yo les decía, es un aviso, ¿no? Es un aviso que nos ofrecen la oportunidad de detectar acontecimientos no deseados que podrían causar un accidente, ¿no? Por eso tenemos que concientizar a nuestros trabajadores para que reporten los incidentes, reporten los incidentes. Vamos a reportar el incidente, estoy seguro que el índice de accidentes va a disminuir, ¿ya? Los incidentes proporcionan información sobre la identificación de los peligros no detectados o no corregidos. ¿Listo? Por ejemplo, se busca evitar la repetición en la capacidad de identificar causas, ¿no? Identificamos causas de los incidentes, ¿no? Capacidad de realizar acciones correctas, ¿ya? Por eso es que investigamos corregir la situación de riesgo que condujo al evento, por qué sucedió, ¿no? El procedimiento de trabajo, que es muy importante, los famosos PETs, no está llegando al trabajador, el concepto, el mensaje no llega. Muchas veces el accidente sucede porque el sistema de gestión no está funcionando correctamente. Ojo, a veces es así. Yo diría mejor, siempre es así. Por eso tenemos que estar ahí observando y corrigiendo, ¿ya? ¿Qué debemos hacer para una investigación?
Atención del accidentado, rescate, comunicación al servicio médico. Obviamente nosotros tenemos que conformar nuestras brigadas, que son los que van a actuar conjuntamente con el profesional de la salud, en este caso en la brigada de primeros auxilios, para estabilizar al accidentado, ¿ya? Acción inmediata, asegurar la zona de protección, acuérdense del famoso PAS, proteger, avisar y socorrer, ¿ya? Planificación de la investigación, definir los objetivos, la metodología, ya vamos a hablar, justo, existen varios métodos de investigación. Aquí vamos a tocar uno, un poco sencillo, que es el modelo de causalidad. Recopilación de la información, los testigos, ¿no? O sea, tenemos que tomarlo así como vemos nosotros en las películas, cómo hay un crimen y de esa forma poder hacer preguntas, ver detalles, en el caso de una fatalidad, porque ya el trabajador ya no nos va a decir, ¿no? ¿Qué sucedió? Entonces ver detalles para poder sacar la información, ¿no? Dice testimonios, fotos, ¿no? Muestras, ¿no? Entonces todo eso. Análisis de los hechos, qué, cómo, por qué, cuándo, ¿no? Recomendaciones en el informe, es el registro de toda la investigación ¿no? Dedicarle tiempo. Recomendación, mejora en todos los niveles, ¿no? Y aseguramiento, aplicación de las mejoras, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de este accidente? Suena duro, pero un accidente de trabajo nos da información para mejorar nuestro sistema de gestión. Y como les decía, el método de investigación, tenemos acá el modelo de análisis de cadena causal, ¿no? El método de causalidad. Este método es un poco más sencillo. Tenemos también el método de espina, el método del árbol de causalidades, ¿no? Tenemos metodología ICAM, ¿no? Pero aquí es un poco más, vamos a llamarlo así, más fácil de poder hacer la investigación. Habla de falta de control, falta de causas básicas, causas inmediatas, incidente, accidente y pérdida, ¿no? La falta de control justamente es la falta, el no brindar las condiciones. No elaborar, por ejemplo, un procedimiento de trabajo seguro, ¿ya? No planificar, dice, administrar significa planificar, organizar, liderar y controlar, ¿no? No identificar los peligros, los riesgos, ¿no? No elaborar, en otras palabras, no elaborar un sistema de control, una política de seguridad, unos procedimientos de seguridad, ¿no? Un IPRC de línea base, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos, ¿qué actividad voy a hacer? Voy a hacer actividad de excavación. Yo tengo que ahí poder planificar cómo realizar ese trabajo. Uno, con mi plan de trabajo, que es el proceso de la excavación. Dos, en materia de seguridad, ¿cómo voy a realizar ese trabajo de forma segura? Por eso es el procedimiento escrito de trabajo seguro, los famosos PETs. Con mi IPRC de línea base, identificar los peligros y los riesgos, aplicar las medidas de control, ¿no? Esa es la falta de control. La falta de capacitación, también no capacitamos cómo realizar ese trabajo. Esa es la falta de control, ¿ya? ¿Qué más? Causas básicas, ¿no? En las causas básicas tenemos factores personales y factores de trabajo. Los factores personales indican, pues, muchas veces, mira, se habla hasta un tiempo, se hablaba mucho del exceso de confianza que tenía el trabajador, ¿no? Bueno, yo digo, más que el exceso de confianza, es la actitud. De un tiempo a esta parte también tenemos lo que es la seguridad basada en el comportamiento, ¿no? Ahí vamos a ver las personas, a ver, todo el mundo tiene problemas, ¿cierto? Problemas de salud, problemas económicos, qué sé yo, algún familiar que tiene alguna enfermedad terminal grave,
qué sé yo, todos tenemos problemas. Y esa frase trillada, que no sirve, no, tus problemas de la puerta para afuera, de la puerta para acá adentro, no, no, pues, no. Nadie va a olvidar esos problemas estando dentro o fuera del trabajo, no. Lo que nosotros tenemos que hacer es de que si tú tienes ese problema con el banco, tienes ese problema con algún familiar enfermo, y tú te vas a venir a accidentar, vas a generar un tercer problema. Entonces, eso tenemos que fomentar, ¿no? Que la actitud del trabajador sea positiva, que tenga buena predisposición para realizar las actividades, llenar su ATS, llenar su IPRC, hacer sus checklists de sus herramientas, sin necesidad que estemos detrás, ¿no? Los factores de trabajo, ¿no? Habla de las condiciones, por ejemplo, una máquina en buen estado, no, tenemos que mandar a reparar esa máquina, un equipo, ¿no? Las excavaciones, la altura, el ruido, el polvo, las temperaturas, ¿no? Entonces, todos esos son factores de trabajo, ¿ya? Factores personales, ¿no? Son relacionados con la falta de habilidad, incluso las faltas de habilidad. No puedo yo, por decir, enviar también a un trabajador con algún que no tengan habilidades para poder realizar algún tipo de trabajo, ¿no? Para poder operar una máquina, por ejemplo, un cangurito, ¿no? Una plancha compactadora. Factores de trabajo referidas a las condiciones y medio ambiente de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el clima, la lluvia, granizadas, tormentas eléctricas en las mineras, ¿no? Entonces, esas son las causas básicas. Ahora tenemos causas inmediatas. ¿Cuáles son? Los actos y condiciones subestándar. ¿Qué es un acto subestándar? Una mala práctica del trabajo. Una condición, por ejemplo, la altura es una condición. Trabajo en altura es una condición. Trabajo en espacio confinado es una condición, ¿no? Una herramienta en mal estado es una condición. Una escalera con los peldaños fisurados es una condición, ¿no? Un cargador frontal que esté derramando hidrolina es una condición, ¿ya? ¿Por qué suceden los accidentes? Vuelvo a repetir, porque existen los actos y condiciones subestándar, nada más. ¿Qué es un acto subestándar? Una mala práctica del trabajo, algo que no debo hacer. ¿Y dónde dice qué es lo que debo y qué no debo hacer? En el procedimiento escrito de trabajo seguro. Ahí me dice cómo debo realizar el trabajo de la soldadura, por ejemplo, ¿no? Y condiciones subestándar, ya hemos dicho, en condiciones subestándar podemos hablar de tipos de peligros locativos, ¿no? Un taller, hay peligros locativos, terreno de desnivel, desechos, ¿no? Herramientas, en desorden, ¿no? Esas son condiciones subestándar. Actos subestándar, bueno, tenemos acá, por ejemplo, como vemos en la foto, ahí la ingeniera está parada encima de una madera y está hablando por teléfono, ¿no? Ese es un acto subestándar, por ejemplo, ¿no? Acto subestándar. A ver, operar sin autorización es un acto subestándar. No advertir o asegurar. Operar a una velocidad inadecuada. Retirar los dispositivos de seguridad. Eso sucede bastante. Si yo pongo, por ejemplo, mi señalización, mis conos, mis mallas, yo de repente voy a tener que pasar por ahí con mi maquinaria, pero una vez que paso, vuelvo a señalizar el área. ¿Ya? Usar el equipo defectuoso. Usar inadecuadamente los equipos, ¿no? Muchas veces se transportan en las retroexcavadoras colgados en las puertas o en el lampón, transportan personal. No usar el EPP. Bueno, el EPP está en el último nivel de la jerarquía de controles. El EPP no te va a salvar la vida. El EPP te va a ayudar a que el daño sea menor, ¿ya? Instalar, colocar cargas en formas inadecuadas, levantamientos inadecuados. Hay posturas para levantar cargas manuales. Posición inadecuada a ejecutar una tarea. Mantenimiento al equipo mientras se encuentra operando, ¿no? Bromas,
juegos, peleas, trabajar bajo influencia del alcohol. Todos estos son algunos ejemplos de actos subestándar. ¿Y qué es una condición subestándar? Ahí está, como vemos en la foto, una excavación sin señalizar, ¿no? Sin advertir. Es una condición subestándar. ¿Ya? Resguardos y protección inadecuados, elementos y equipos y materiales defectuosos, ¿no? Congestión, ya sea de polvo, ruido, equipos, maquinaria, sistemas inadecuados para llamar la atención, ¿no? Peligros de incendios o explosiones, tenemos material explosivo, vamos a suponer que un soldador esté soldando en un área donde haya gases inflamables, es una condición. Condiciones atmosféricas, ¿no? Gases, polvos, humos, vapores, justamente ruido excesivo es una condición, el clima, calor, frío es una condición, exposición a radiación, iluminación o ventilación inadecuada. ¿Listo? Entonces, esas son los actos y condiciones. De ahí venimos a lo que es los incidentes y accidentes, ¿no? Por existir un acto va a suscitarse un incidente, por existir una condición, un accidente, un incidente se va a dar. Accidente, ¿no? Siempre que se permita que exista condiciones y actos subestándar, siempre se deja la posibilidad de que ocurra un incidente o un accidente, ¿ya? Siempre, mientras existan los actos y condiciones, van a existir, ¿ya? Clases de contacto, ¿no? Golpeo contra, corriendo hacia, tropezando con, ¿no? Es un contacto, un golpe, una caída, un tropiezo. Golpe por objeto en movimiento, ¿no? Caída por nivel, ya sea de un cuerpo, de caída de objetos, ¿no? O que yo golpee con un cuerpo. Caída al mismo nivel, resbalones, ahí están los peligros locativos, como les decía, atrapado por puntos filosos o cortantes, ¿no? Agarrado, colgado, atrapado entre aplastamientos o amputaciones. Contacto con electricidad, calor, frío, ¿no? Materiales peligrosos, ruido, pérdida es el resultado de los accidentes. Estos resultados se pueden evaluar de acuerdo al daño físico, ¿no? Tenemos pérdidas personales, propiedades, procesos y medio ambiente. ¿Se acuerdan que les decía peligro? Toda fuente, situación o acto con el potencial de causar daño a las personas en primer lugar, a los procesos, a los equipos o al medio ambiente, al final es la pérdida. Tenemos también los costos de los accidentes, ¿no? Tenemos los costos directos, que son los gastos médicos, gastos de recuperación, gastos de fisioterapia, medicinas, operaciones, ¿no? Son los costos directos, que son los más pequeños. Costos indirectos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de costo indirecto. Voy a tener que dejar de hacer mi trabajo normalmente para realizar una investigación, ¿no? Gastos contabilizados por daños a la propiedad, daños al edificio, daños a los equipos, herramientas, golpes, gastos legales, demora en el proceso, ¿no? No sé, un accidente mortal, por lo general se paraliza el área donde sucedió, ¿no? Si estoy haciendo perforación, voy a tener que paralizar por un tiempo esa actividad y me está costando dinero el no producir. Los misceláneos son tiempos perdidos por el personal, tiempo de investigación, ¿no? Que se van a tomar. ¿Listo? Y ante esto, medidas preventivas, tenemos que inspeccionar periódicamente, ¿ya? Que se deben realizar a los puestos de trabajo, ¿no? Para comprobar que las condiciones de trabajo no han cambiado. Ahí entra, tiene mucho que ver el comité de seguridad
el subcomité de seguridad, ¿no? Que son los que nos ayudan al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo con las inspecciones periódicas de qué. Primero, de los procedimientos, que se estén cumpliendo los procedimientos. Segundo, que las condiciones de trabajo sean las adecuadas, o sea, si existe una condición, por ejemplo, para evitar una caída en altura, ¿no? ¿Cuál es la condición de trabajo, ¿no? Brindar el equipo, por ejemplo, el equipo de protección anticaídas, ¿no? Entonces, se tiene que verificar que esos equipos de protección anticaídas estén en buen estado, que si vamos a utilizar nuevos productos químicos para la producción o si vamos a ingresar nuevos procesos, que los trabajadores conozcan los nuevos peligros y riesgos, ¿no? Mediante una capacitación, ¿no? Esa es una medida colectiva. Comprobar que las medidas preventivas que se han establecido en la evaluación de riesgos y como consecuencia de la investigación del accidente sean tomadas, ¿no? Sean recibidas, que se adopten, ¿no? Eso es lo que se tiene que lograr. Esta medida preventiva es la especial importancia cuando se trata de trabajos de montaje, ¿no? Obras civiles, construcción, reparaciones de maderas que se deben controlar, que se cumplen los planos de prevención de los diseños, ¿no? Entonces, esas son las medidas de control que debemos tomar. Y necesitamos saber que las medidas adoptadas son eficaces y la salud de los trabajadores no es dañada, ¿no? La utilización de determinados metales como el plomo, el mercurio, exige la realización de análisis clínicos, ¿no? Entonces, ese es el control de la salud de los trabajadores. Para eso también una medida es la implementación de un plan de vigilancia de la salud de los trabajadores. Está a cargo del profesional de la salud. Ojo, nada tiene que ver con el COVID. O sea, es un plan diferente, que pueden coincidir en algunos aspectos, sí, pero no es el mismo plan COVID que lo hacíamos hasta el año pasado, ¿no? Hasta el año pasado sí, todavía nos exigían el plan de vigilancia de la salud por el COVID-19. Listo, señores. Espero que les haya servido de mucho, ¿no? Todos estos conceptos que hablamos acerca de la investigación de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. Muchas gracias, ingeniero. A ver, algunas consultas que puedan realizarle al ingeniero. Veo que también ya le han estado haciendo consultas por la cajita de comentarios, las cuales ya han sido respondidas. A ver, otras personas que quieran hacer alguna consulta, alguna pregunta. Ya saben que tienen que levantar la mano para poderles activar el audio o si no, por la cajita de comentarios. Gracias, Marcos. Lo máximo para el ingeniero. Creo que no hay ninguna pregunta. Creo que, bueno, a todos les ha agradado, ha sido de gran agrado y muy beneficioso para todos nuestros participantes. Nos están diciendo una excelente clase. Bueno, ingeniero. Philip Marcel Richard Alcázar, agradecemos por su experiencia y su sabiduría, por compartir con nuestros futuros colegas, ¿no? Asimismo, quiero agradecer a todos los participantes que se encuentran el día de hoy presentes, ya que están demostrando el compromiso y responsabilidad durante el curso, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para ya dar por culminada esta sesión.
Me confirman, por favor, en la cajita de comentarios si están viendo mi pantalla. Ya saben que la próxima clase es el día 3 de agosto. A ver, vamos a dar por culminado. Quiero expresar mi más sentido agradecimiento a todos ustedes, al Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de ICA, por permitirnos hacer este curso posible. Agradecer al presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental por, por brindarnos la sesión número 5. Ha sido muy bonito compartir con ustedes y agradezco su participación y compromiso. Y por favor recuerden que este curso solo es un comienzo del viaje de aprendizaje continuo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como COES Ingenieros, Instagram, en TikTok, también de seguir al Colegio de Ingenieros, ya que por ese medio también estamos brindando toda la información. Y con respecto a los materiales que ustedes están solicitando, pues se les va a compartir, ya saben ya dónde encontrar, en la página web, en la opción de cursos, ustedes van a poder encontrar todas las sesiones, los materiales que se ha ido compartiendo. Agradecerles a todos, agradecer a las personas que nos están viendo a través del Facebook de COES y del Facebook del Colegio de Ingenieros. Gracias, Jorge, Luis. Gracias a todos. Nos quedamos muy gratificantes el día de hoy porque ha sido excelente esta clase, ¿no? En COESI, Ingenieros, inspira tu mente y aprende sin límites. Damos por culminada esta sesión. Gracias, buenas noches.